Bien, vamos a comentar un capítulo de este libro de Bauman de 1999, que es Modernidad Líquida. Vamos a comentar el capítulo 5, que es llamado La Comunidad. Ya lo tengo escrito, un resumen, una síntesis o una reflexión acerca de este capítulo, y la voy a leer con algunos comentarios. O sea que elementos didácticos no va a haber más que mi voz y esta imagen de fondo, que es la portada del libro de Fondo de Cultura Económica. Vamos a decir que este capítulo tiene un abanico amplio de temas, y Bauman salta de un lado de uno a otro con una prosa atlética. En efecto, el capítulo comienza remontándose a los iluministas y al poder de la razón al que apelaron Descartes, Bacon, Kant y otros. Ahí podemos agregar muchos a la lista. Esos son los tres autores que él menciona. La razón iluminista proponía la liberación de los prejuicios, las supersticiones y los miedos infundados, productos de la ignorancia de las leyes de la naturaleza. El poder de la razón, que sentó las bases del pensamiento político liberal en contra de los conservadores y los reaccionarios, liberaría al hombre de la esclavitud del destino manifiesto y del peso de la tradición y la religión. Bueno, hasta ahí el pensamiento iluminista. Hablamos del siglo XVIII y XIX, en parte el XIX, y si pensamos en Descartes un poco antes, ¿no? Pero las bases serían estas. Ahí surgiría incluso, las ideas liberales en contra del conservadurismo de la época y el pensamiento reaccionario que se resistió a las ideas del liberalismo. En ese entonces el liberalismo fue revolucionario. Luego aparecerían en el siglo XIX ya las ideas que contrastarían también con el liberalismo, que son las ideas socialistas, pero no estaban todavía en ese momento, ¿no? Digamos que el liberalismo ponía el énfasis en la elección racional individual, esto lo dice Bauman, en la potencia creadora del hombre, pero se produciría la paradoja de la comunidad. Esto es un concepto interesante de Bauman, la paradoja de la comunidad. Por tal paradoja, Bauman entiende que la comunidad, o la idea de comunidad, nacería de la elección individual, a la vez que la comunidad, por ejemplo en el sentido de Durkheim, niega la elección individual. Si bien es una contradicción lógica, no lo es de ningún modo desde el punto de vista sociológico. Luego va a profundizar estas ideas al decir que solo podemos elegir pertenecer a una comunidad que ya pertenecemos. Estos son juegos de palabras que es el estilo de escritura de Bauman, pero bueno, transmite una idea cierta. La repito, luego va a profundizar estas ideas al decir que solo podemos elegir pertenecer a una comunidad que ya pertenecemos. O sea que la elección individual se daría siempre dentro de una comunidad a la que ya pertenecemos. O sea que esa sería la paradoja. Elegimos pertenecer a la comunidad europea occidental, pero ya pertenecemos a esa comunidad. O elegimos pertenecer a la comunidad de la Grey Católica cuando ya pertenecemos también a ella. Un ejemplo sería desear pertenecer a la comunidad de los alemanes, siendo que él ya sería alemán. Quien desea pertenecer a esa comunidad alemana ya sería un alemán. O la comunidad de los católicos, siendo ya uno. O sea que la elección se hace sobre una comunidad a la que ya se pertenece, y esa sería entonces la paradoja. Él va a estudiar la comunidad, para ponerlo en contexto, en la idea de la modernidad líquida, que es justamente la de la pérdida de la comunidad, el declive de la comunidad, como diría Tonis. Entonces, va a retomar la idea de comunidad en la modernidad líquida, y eso nos va a llevar a la actualidad. ¿Qué tanta actualidad tiene la idea de formar una comunidad y la necesidad de formar una comunidad por parte de muchos individuos? A partir de esta idea de comunidad nacería prontamente la ideología conservadora, que gira alrededor de ella, que gira alrededor de la idea de comunidad, la ideología conservadora,
y estará opuesta al individualismo y su contraparte ideológica, el liberalismo. El liberalismo, bueno, pone en principio el individualismo al individuo, ¿no? Y no se interesa tanto por la idea de conciencia colectiva, por la idea de conciencia nacional o conciencia de patria, sino que uno sería un individuo. Incluso los individuos de todas partes del mundo estarían unidos todos bajo la idea iluminista de la razón, ¿no? Entonces, en este sentido, no habría una comunidad asiática, china o sudamericana opuesta a una comunidad europea. Un liberal parte de una idea universalista de la razón. Bueno, a la que se oponen, por supuesto, los conservadores, que quieren mantener algunos rasgos diferenciadores, a su vez como un refugio. Eso lo vamos a ver también, vamos a mencionarlo luego. El comunitarismo como idea política y social nace como reacción previsible a la acelerada licuefacción de la vida moderna. Por licuefacción, Bauman se refiere a la vida líquida, al pasaje de lo sólido a lo líquido, o sea, de lo mecánico, de la solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica, para utilizar términos de Durkheim. O sea, la vida líquida, o como lo vemos en la imagen, un engranaje metálico de acero o de hierro, que pasa luego a un tipo de engranaje licuoso, ¿no? Acuoso, que es el que vemos en la imagen. Así que decía Bauman, el comunitarismo como idea política y social nace como reacción previsible a la acelerada licuefacción, o sea, la vida líquida de la vida moderna. Y a su vez esta licuefacción, esta vida moderna, producirá un desequilibrio entre libertad y seguridad. Por un lado, los liberales y el individualismo llevarán a una pérdida de seguridad, y los conservadores, que buscan y desean la comunidad, buscarían la seguridad. Acá, bueno, podríamos agregar a los grandes pensadores conservadores del siglo XVIII y XIX, como Edmund Burke, Joseph de Maistre, Bonald, ya son tres. Hegel también, que era un pensador reaccionario. Bien, en fin, ahora vamos a continuar. ¿Resignamos seguridad en nombre de la libertad o a la inversa?, se pregunta Bauman. Quienes ponen el foco en la seguridad adoptarán el comunitarismo como respuesta a la precarización de las condiciones laborales, cortoplacistas, y a la incertidumbre respecto a la vejez y la seguridad social. Esto estoy leyendo un artículo que yo escribí resumiendo este capítulo extenso, ¿no? Algunas palabras son mías, casi todas son mías, algunas son de Bauman. La comunidad es, en este sentido, la promesa de un refugio seguro. Un refugio seguro contra las incertidumbres de las condiciones laborales, con respecto a la vejez, quién va a cuidar de nosotros, y a la seguridad social. A la seguridad social, temas que los liberales todavía no habían hecho hincapié. Dirá Shock Yang, citado por Bauman. No conozco a este autor, pero lo cita en este capítulo. Mientras la comunidad colapsa, la identidad se inventa. Bueno, ahí vemos un poco cómo la libertad, o sea, la identidad es la libertad individual, es muy creativa y tiene una capacidad inventiva muy grande, al mismo tiempo que la comunidad colapsa. Ese es un proceso propio de la modernidad. Pero la comunidad buscada en la era de la modernidad líquida, en medio de los cambios constantes, impredecibles y confusos, ya no es la Gemeinschaft de la que habló Tonis. La Gemeinschaft era la comunidad, según Tonis, que podríamos equiparar a la solidaridad mecánica de Durkheim o con el sistema de vida monárquico o tradicional del antiguo régimen. O sea, la Gemeinschaft de Tonis, ¿no? De Tonis. Decía que ya no es la Gemeinschaft de la que habló Tonis, porque ya no se puede volver atrás. Estamos en un tiempo en el que ya no se puede volver atrás. Entonces, cuando hablamos del nuevo comunitarismo, no es esa vuelta hacia atrás, porque
ya no se puede retornar a ese pasado y deshacer los tiempos revolucionarios, ¿no? O sea, volver a los tiempos pre-revolucionarios. Entonces hay que idear una comunidad dentro de la modernidad, y una más específica incluso dentro de la modernidad líquida, para diferenciar aquella comunidad idílica, o sea, la comunidad que imaginaban Bonald, por ejemplo, y Joseph de Maistre, para diferenciar aquella comunidad idílica de la idea actual de comunidad buscada por individuos más conservadores por los individuos más conservadores de la sociedad, llama a aquella que es la actual la comunidad del dogma comunitario, y que puede vincularse al nacionalismo y al patriotismo presentes. O sea que, bueno, la comunidad en la actualidad, al hablar de comunidad, nos referimos a lo que él llama dogma comunitario, que estaría vinculado al nacionalismo y el patriotismo presente. Actualmente las posturas nacionalistas y patrióticas están más relacionadas con este sentido de comunidad, de dogma comunitario, y no a un retroceso hacia atrás, ¿no? El actual deseo comunitario en medio de la globalización surge de la búsqueda de grupos de referencia e identidad, del cual nace otra paradoja. Ahora vamos a hablar de eso. Pero el deseo comunitario entonces busca, en la actual globalización, busca encontrar grupos de referencia de identidad propios de nuestro círculo cercano, ¿no? Como podríamos decir, algunas asociaciones intermedias, algún tipo de referencia identitaria con la que podamos formar una comunidad, aunque vivamos en un mundo globalizado, un mundo que un reflejo de nuestras propias identidades compartidas, que a su vez nos diferencian de otros, del cual, bueno, de esto nace otra paradoja. Solo se puede elegir el grupo específico al que ya pertenecemos, dice Bauman. Digamos que la elección es el grupo en el que ya estamos. Si queremos pertenecer a la comunidad española, como muchos nacionalistas españoles levantan la bandera de España, bueno, desean pertenecer justamente al grupo al que ya pertenecen, ya son españoles. En todo caso, lo que quisieran tal vez es que no fueran todos españoles. Es un poco excluyente en este sentido, de que podríamos formar una comunidad patriótica que monte quizás algunas barreras a la inmigración, por ejemplo, o a la influencia de otras religiones. Esa sería la idea. Bueno, así que dice Bauman, de modo que Bauman invierte la frase y dice que lo que buscamos con la pertenencia a una comunidad no es elegir una entre varias que tenemos a disposición, sino no dejar de pertenecer a la que ya integramos. O sea, es una visión de que no deseamos pertenecer a una comunidad que inventemos desde la nada, escrita en una mesa, sino que ya por algunas herencias tradicionales, por herencias de nuestras propias costumbres, no queremos dejar de pertenecer, y para no dejar de pertenecer, esa comunidad no debe desintegrarse en un mundo globalizado. Entonces un poco este nacionalismo o comunitarismo, idea comunitaria, lo que buscaría es justamente que no se desintegre esa comunidad. Habría entonces una resistencia quizás a los mercados globales, a las ideas globales, que traspasan todas las fronteras, y también a ideas importadas, digamos. Esa sería la idea del comunitarismo, como no dejar de pertenecer a la que ya integramos, o sea, que no se desintegre. Un español conservador, católico, antiglobalización, bregará por no dejar de pertenecer a su comunidad nacional, antes que golpear la puerta para pedir entrar en ella. En este caso, el comunitarismo puede ser una actitud defensiva, que entre los dilemas de pertenencia o desamparo, hogar o desarraigo, escoge lo primero, naturalmente. Es una manera de conservar. Con respecto a la pertenencia o desamparo, bueno, las actitudes más individualistas podrían no tener inconvenientes en tener desamparo, porque podrían sentirse
personas de cualquier comunidad, globales, que pueden viajar a cualquier parte del mundo, incluso sin adoptar los rasgos culturales en los que visitan enteramente, ¿no? Como un todo. Así que bueno, el desarraigo tampoco molesta a mucha gente que puede viajar o tiene menos tendencias conservadoras. Luego aquí llega el momento del Estado-Nación, cuando estudia el Estado-Nación Bauman en este capítulo. Hacia el final del capítulo el autor trae a colación la noción moderna de Estado-Nación, promotor del principio de unidad étnica cuando se busca la comunidad en los tiempos modernos. O sea que bueno, actualmente el Estado, la comunidad se la busca de alguna manera en el Estado-Nación, como un refugio de, acá dice, unidad étnica. Si lo trasladamos a Sudamérica o incluso a México, podríamos hablar que no hay una unidad étnica. En este caso, si hubiese un nacionalismo, debería ser de multiétnico, ¿no? Porque hay muchas comunidades étnicas, no hay una sola. Aunque sí, en términos religiosos, preponderantemente hay una sola, que es la católica, pero no étnica. No lo es en Bolivia, por supuesto, ni en Perú, ni en México. Así que eso yo lo adaptaría por cuando lo pensamos para Sudamérica y México, en ese sentido, en no pensarlo como en una unidad étnica. Eso quizás lo pueden pensar los alemanes o los ingleses, lo pueden pensar los franceses, crear una unidad étnica, pero no nosotros. Bueno, luego Bauman definirá la modernidad como la cesión de libertades como transacción por la comodidad de disfrutar de un cierto nivel de beneficios y seguridad. O sea que acá vuelve a hablar de libertad y seguridad. Cedemos libertades como transacción para tener beneficios y seguridad. Entonces creamos la modernidad sería eso, y también el Estado-Nación, que sería el que regiría para que podamos tener estos beneficios y esta seguridad en cesión de libertades, como luego lo vamos a ver. Habla de justamente cómo se van perdiendo libertades en el Estado-Nación a cambio de esto. La modernidad líquida invierte, bueno, eso era la modernidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La modernidad líquida invierte este proceso. Mayor libertad produce inseguridad e incertidumbre, y menos beneficios y menos seguridad. Pero el Estado-Nación, vaya otra paradoja, avanzará rompiendo las antiguas comunidades, luchando contra las autonomías locales, contra el parroquialismo, los dialectos y las costumbres locales, y promoviendo un lenguaje y una memoria histórica unificada a expensas de las tradiciones comunitarias. Esto es justamente la otra paradoja, que el deseo comunitario nos lleva a que debamos tener un Estado-Nación que nos defienda, el caso de los españoles, ¿no? Pero justamente el Estado español, así como todos los Estados-Nación, han avanzado contra el parroquialismo, las autonomías locales, eliminando dialectos y creando y promoviendo paralelamente un lenguaje y una memoria histórica unificada a expensas de las tradiciones comunitarias. Por eso también decíamos que no se puede volver a la comunidad de Tonís, a la comunidad pre-revolucionaria. De este proceso nacerá un lenguaje oficial, un sistema educativo y un sistema legal unificado. O sea que justamente el Estado-Nación ha avanzado contra la comunidad. La misma creación del Estado-Nación, caro a los nacionalistas que buscan un refugio comunitario, nació justamente destruyendo las comunidades a su paso. Aunque más allá de esta posible incongruencia, es un hecho que el patriotismo y el nacionalismo buscan un nosotros defensivo, es decir, una autoprotección contra la confusión y el caos. Esto puede ser el caso de Rusia, por ejemplo. Ellos tienen un nacionalismo autodefensivo y no quieren la confusión y el caos que reina en Occidente, el relativismo de Occidente, las ideas constructivistas,
la destrucción de la relativización de todas las instituciones, la pérdida de poder de las instituciones, de los sistemas educativos y de los modelos sociales a seguir. Bueno, Rusia es un poco lo que quiere lograr cuando se refugia en ese nacionalismo que a veces en Occidente no lo entendemos muy bien. Es seguramente una protección contra esta confusión, el caos, ¿no? En los tiempos modernos, o sea, están privilegiando más la seguridad que la libertad. También es el caso de otros países, Irán y Arabia Saudita hacen lo mismo. Habría que estudiar el caso de Israel también, el nacionalismo de Israel, en qué medida ellos también logran protegerse de la confusión y el caos que viene de Occidente, de la gran libertad de Occidente o la gran emancipación individual que ha habido en Occidente y en la modernidad líquida propiamente. En los tiempos modernos, la nación fue la otra cara del Estado y su arma principal para lograr soberanía territorial y poblacional. O sea que en los tiempos modernos el Estado lograba soberanía. Pero el mundo global, sin Estado-nación, es una desacreditación del principio de soberanía. Este mundo global avanza con ayuda de los estados directamente sobre las comunidades neotribales. Un concepto que habría que definir, porque leí este concepto de comunidades neotribales y no entendí muy bien a qué se refiere. Ofreciendo, ¿qué es lo que hace este mundo global? Avanza sobre los estados nacionales, ofreciendo una violencia desregulada, dice Bauman. Quizás porque no haya un marco normativo en cual opere, porque no hay un derecho internacional, ni hay un estado del mundo global, avanza de una manera entonces desregulada y no una violencia legítima como la había conceptualizado Weber a principios del siglo XX. Entonces, bueno, el mundo global ofrece una violencia ilegítima o desregulada, sin un marco normativo. No es la violencia legítima sobre la que había escrito Weber en El político y el científico, o sea, en la política como vocación y también en Economía y Sociedad, escrito en 1922. Bueno, este artículo lo voy a dejar colgado. Yo escribí este resumen, esta síntesis del capítulo La comunidad de Bauman, y voy a poner también el capítulo entero de la comunidad de Bauman para el que quiera leerlo.